ante todo, muchas gracias por la invitación Thank you for a your este invitation interesante y for brillante allowing me to be coloquio. present in this interesting colloquium. Y bueno, como organizadores, bueno, Díaz Compañón, Pilar, Jemet Martín, Marcán y Marcial. Como muchas de las presentaciones que hemos oído, y bueno, en este caso estamos en el último panel, muchas de las presentaciones a lo largo del coloquio han destacado en qué medida la Gran Guerra tiene un impacto por un lado importante y por otro lado complejo en América Latina, solo ha comenzado a ser tratado de manera sistemática en años recientes por una geografía emergente sobre el tema, gran parte de la cual ha sido invitada a participar de este importante evento. En particular los trabajos de Alberto Compañón, María Fernando Otero y otros, cuales están participando en este coloquio, como decía, han traído a la luz la magnitud de la importancia de la Gran Guerra en la vida política, cultural, la opinión pública, el debate político, la prensa, en el contexto de los países latinoamericanos. Mi propia contribución en este sentido, en el marco de este coloquio, se enmarca e intenta dialogar con este emergente innovador de la geografía, pero se centra un poco, quizás en una dimensión un poco diferente, que tiene que ver con la especialidad, que es la historia intelectual más estrictamente, ¿no? Y en particular la historia del pensamiento jurídico internacional latinoamericano, es decir, cómo reaccionaron, interpretaron las transformaciones producidas por la guerra, la Gran Guerra, los especialistas en la derecho internacional, en relaciones exteriores, los intelectuales diplomáticos y los intelectuales públicos mexicanos que analizaban los desafíos regionales, latinoamericanos, hemisféricos, latinoamericanos, mundiales y la contienda europea. En ese sentido, en mi presentación retoma algunas de las ecológicas que he empezado conferencia inaugural, la cuestión del giro espacial, la importancia de estudiar la geografía, las dimensiones espaciales de la Gran Guerra. En ese sentido, mi presentación se centra en una historia intelectual hemisférica, podemos llamar específica de países, y esto es como algunas de las referencias metodológicas al investigador británico David Armitage acerca del pensamiento internacional y la importancia de la historia intelectual desde una perspectiva espacial y desde una perspectiva internacional. Me concentraré yo en esta presentación en la contribución, escucha bien. Me concentraré en las contribuciones de Alejandro Álvarez, de Rui Barbosa, Carlos Saavedra Lamas y Isidro Favela. Argumentaré a lo largo de la presentación la actitud predominante de los juristas latinoamericanos, en particular de Álvarez Barbosa y Busto, que formaban parte del equipo que estuvo dominada por un desencargo de un continente que comenzó a asociarse por entonces con la competencia imperialista, el balance de poder y la guerra, por otro lado por la defensa de los derechos ideales panamericanismo y además de un derecho internacional panamericano, los términos y todos términos en ese sentido, en un sentido más general, la idea de las Américas, la idea de la América ofrecían una alternativa superadora la paz mundial y los valores republicanos frente a una Europa nacionalista. Esta idea dio una prominencia muy fuerte y es un poco el argumento más la primera parte de mi presentación me voy a concentrar en el auge del panamericanismo, que fue la idea de un derecho internacional americano como corolario ideológico de la Gran Guerra Latina. La primera parte de mi presentación, la segunda parte me voy a concentrar en otro corolario que tiene que ver con la actitud de los juristas argentinos mexicanos, la actitud legalista latinoamericanista en contraposición al panamericanismo y a la vez no estrictamente antidisciplinario, remarcando ciertas relaciones y por último, abordaré las conclusiones y reflexiones generales acerca del apogeo del pensamiento jurídico latinoamericano y las grandes tradiciones en este sentido. Yo quiero decir que yo, digamos, en mi trabajo que se focaliza en los juristas, esta invitación me hizo reflexionar influyen profundamente en el discurso de los juristas y también me hizo a repensar
esta cuestión de manera And sistemática. I've been thinking about this question Y llegar a la systematically. conclusión, digamos, que And es I've reached the realmente conclusion importante that el it's very efecto que tiene la important. guerra en el pensamiento The effect that the war de has is very important on these Latin cambio. Americans. Es aquí que se forma. Because this is where we're going to see the newborn political framework. No es una mera coincidencia. It is no No es una coincidence. mera coincidencia, disculpen, hablo muy I'm rápido. sorry, I'm speaking very fast. That's a problem I have in the Lengua. This is a problem. No es una mera coincidencia que hacia finales de This is no 1915, coincidence that at the end en el of contexto de la segunda conferencia científica panamericana, se terminó de conformar el Instituto Americano de Derechos presidido por el American Institute was y el propio Alejandro Álvarez, economista chileno, una organización panamericana abocada a promover el desarrollo del derecho internacional americano específico y diferente del europeo para dicha organización se proponía coordinar la labor de la Sociedad de Derecho Internacional de cada uno de los países latinoamericanos. Álvarez, Scott y otros latinoamericanos creían que el modo de derecho internacional del porvenir diferente, que se llamaba Alejandro Álvarez, podía ser un modelo de reconstrucción de los en su obra más importante, titulada Le Droit International Américain, en 1910, Álvarez había establecido una distinción entre la tradición legal europea basada en las nociones de solidaridad monárquica, equilibrio político e intervención, y un derecho internacional americano centralizado en la idea más completa de solidaridad, la no intervención y la intervención estatal. Álvarez además abogó, es importante, por la panamericanización como principio de el panamericanismo fue desde sus inicios, en 1890, una política hegemónica de los Estados Unidos orientada a promover la cooperación económica, legal, política y cultural hacia los países latinoamericanos, y el Instituto Americano de Derecho Internacional, UPO, fue una clara was a clear manifestation of Pan-Americanism. en la primera reunión del Instituto Americano se le asignó a Álvarez la tarea de dirigir el tratado acerca de cómo reconstruir las bases del derecho internacional luego de la Guerra. Esto se dio, esto fue el lugar de la publicada bajo los auspicios del Instituto Americano. El trabajo publicado en 1936 fue a escribir digamos, tres momentos importantes, uno es el diseño, son tres momentos decisivos de la creación de un pensamiento jurídico. En el caso de Álvarez, en 1916, este trabajo es importante, donde los latinoamericanos perciben la crisis desatada por la guerra. Este trabajo Álvarez argumenta que la guerra ha cambiado, ha alterado profundamente la vida política y económica y en general la vida internacional de recaía entonces en las instituciones panamericanas, Unión Panamericana y el Instituto Americano de Derecho Internacional, de construir las bases del derecho internacional. Decía, para intentar ganar la tarea, comienzo la cita, el continente americano cuenta con un doble título, carácter de neutro y la armonía de que da ejemplos de desarrollo político, económico y social. Y continuamos, esto es muy fuerte, ¿no? Mientras en Europa se encadena la tormenta social más asoladora que haya conocido la historia, el continente americano se observa como entre todos sus estados, una tendencia positiva hacia la armonía más perfecta y hacia una inteligencia cada vez mejor, acaso la más completa que haya habido en el sector. Lo que vemos acá es que empieza a haber una idea misionera de las Américas como garante de la paz, cansador de la crisis desatada. El jurista político brasileño, muy en la línea de también auguraba una gran visión en la reconciliación internacional y la vida internacional luego de la Gran Guerra y en la provincialización internacional, un cuerpo normal. Curiosamente, también en 1916, Rui Barbosa, que también formaba parte internacional, viaja a la Argentina importante la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires bajo el título de los conceptos modernos del derecho internacional. En un tono, como decía, similar al de Barbosa, al de Álvarez, decía Álvarez, habla así.
América se vio no puede cogerse de hombros con desdén ante el curso de estas cuestiones. Aún cuando el teatro, donde ellas se presentan se agitan, se hace del otro continente, decía Barbosa. Barbosa afirmaba que la neutralidad de los países americanos debería adquirir un significado activo a través de lo cual llamaba la neutralidad organizada. Decía él, no con la espada, usar la fuerza, no con la ley para imponer el derecho, a través de la presión de la opinión pública de los pueblos americanos. La Gran Guerra se valía al asentamiento del derecho internacional sobre nueva paz, fundamentalmente sobre el principio de la solidaridad. Esto era muy parecido al principio de Gales. Entonces los países americanos, particularmente Estados Unidos, iban a promoverla. Decía, con esto cierro con el caso de Barbosa, decía, el derecho y la libertad son la América del Norte. Con esta libertad, ese derecho es que ofrece ahora para la Iglesia americana la opción de actuar sobre la política europea, llevando en torno de sí a las naciones latinoamericanas el paso de su atracción jurídica y moral como acto gravitando en derredor de un gran ideal hacia las cuestiones de la paz y la justicia. Es decir, que Estados Unidos debía llevar a Europa de su mano llevar a los países latinoamericanos hacia el tiempo de la paz, guiando a los continentes. Esta idea fue muy curiosa. This was a very powerful idea, and I affirmed that por supuesto que en algunos países latinoamericanos fue bastante. En este contexto, en términos muy generales, y en contraste con Álvarez y Barbosa, que continuaban creyendo que el desarrollo del derecho internacional en los años 20 era una manera de una solución a atacar a los países, digamos, una solución para ofrecerle a Europa un modelo de paz. Saavedra Lamas, Carlos Saavedra Lamas, Isidro Fabela, Argentina, ministro de Relaciones Exteriores de Luciano Carranza, dos figuras, ellos dos fueron dos figuras que abogaron por la institucionalización del derecho internacional como decía latinoamericano, y reaccionaron frente al panamericanismo que interpretaban como un elemento, digamos, fuerte, crítico del panamericanismo, que ellos interpretaban, digamos, que el panamericanismo estaba llevando a la ciencia de la transformación de los Estados Unidos como poder hegemónico. Como señaló María Gestapo en su ponencia ayer, digamos, tanto el pensamiento sobre todo con el pensamiento de Carlos Saavedra Lamas, indica en qué medida en la Argentina aspiraba a ser líder de Sudamérica, y además en Argentina la resistencia al panamericanismo fue muy profunda. Así se desarrolló una idea de derecho internacional, una idea de derecho internacional latinoamericano debía establecer un lazo de solidaridad de lo mismo, un nivel bastante parecido. Esto ganó con fuerza, por ejemplo, en México, donde fue muy resentida la intervención de 1914 y donde Isidro Fabela era el ministro de Relaciones Exteriores de Carranza. Y además, él se dice, ¿no? El ideólogo de la violentamente anti-intervencionista, era una reacción a la violencia proclamada en los Estados Unidos. Bueno, su importante obra, los Estados Unidos contra la libertad, estudios de historia diplomática, publicado en 1920, y ahora nos presentamos en los años 20, que era el otro eje que quería destacar. En este escrito, como digo, publicaba el valor de la guerra, sobre todo luego del Tratado de Versalles, la creación de la Sociedad de las Naciones. Isidro Fabela pasaba revista y analizaba minuciosamente las intervenciones estadounidenses en Cuba, Filipinas, Panamá, Nicaragua y la República Dominicana. Pero, digamos, a pesar de que el libro se centraba, concluía con una sección titulada, curiosamente, Los Estados Unidos contra Europa. Que a partir de la guerra, los Estados Unidos no solo habían plazado las económicas, políticas, sino que hacían todo el deporte. Asimismo, Europa no parecía ponerse ante esa situación,
Favela couldn't have anything pero like this uno del situation, pacto del since in the Article 21 of the se había aprobado la idea de que el pacto no afectaba el that the estatus pact de did Monroe not affect como entendimiento as a regional. regional Yeah. understanding, as Artículo used to 21, be said in que Article para mantener la paz en la 21, to zona. keep the Entonces, peace se in quedaba en Estados the Unidos el Americas. rol So, the U.S. would continue ocuparse de los to problemas take regionales care americanos. of the Y el regional pacto American destinaba problems, eso, es decir, and Europa this fact legitimaba la idea de que Estados Unidos se ocupaba de legitimated la this región. proved the idea that the U.S. would Sería muy take care of fuerte, Latin para America. que, obviamente, gente como This was Favela something very strong that profundamente. says Favela, this was terrible. Y Favela, And Favela, esto era una prueba de que Favela, showed clear como proof decía, ¿no? Se había that legitimado he la said Monroe they had legitimated the como Monroe doctrina continental. as a continental. Decía Favela en este escrito, ¿no? And Parece Favela ser en esta used to sección del say, escrito original. Parece ser, decía Favela, it would seem que la mayoría de los that países most of the europeos European están conformes countries en que agree Estados in giving Unidos the United un States papel a hegemónico en América. La role inclusión, in America, como de la the doctrina inclusion Monroe in a certain way of them. en el Tratado de Versalles es una buena prueba de Is ello. a good Seguía proof. Favela, ¿no? And La Favela verdad es que ni Europa ni It la is América true that española neither America nor quisieran Spanish aceptar la America doctrina should como accept this principio de doctrine la as a principle of aunque international Favela law. reconocía que había Although Favela recognized that there were countries like America and Latin America having relations with the US, Favela would mira also que esto era say una situación that this was a very delicate decía situation, Favela, and I quote, pero que let it be well known that for no reason Spanish America would act para no acordarse más rightly if it forgot Esto sería Europe fatal. to take care only of the United States, because Y this esto would es be fatal. precisamente lo que And decían this los is políticos precisely what the North American capitalistas politicians, capitalists, and imperialists to occupy in every continent the positions that are recognized in the world, as well as those that could be used during the peace. Favela concluía diciendo Favela would conclude by saying los Estados that the Unidos, United el States, mundo, that are en the un momento referees of reciente the de world la in the historia, recent han modern impuesto sus history, ideas have imposed their ideas and the world to many nations. ¿Hasta cuándo How perdurará long will la this universal supremacía universal the Great de la Gran Republic Bretaña? last? Preguntaba Favela. Question that Favela would ask. Sigo ahora con el caso I de continue Carlos now Lama, with the case of Carlos Saavedra Lamas, who thinks along similar lines, aunque un poco more más defensively, although more South con American, una relación de liderazgo de and Argentina. with the idea of the leadership of Argentina, some sort of manifest destiny, like Marines. Aunque él se vio muy influido por el diario panamericanista, Although he was very impacted by the Pan-American idea Carlos Saavedra Lama in 1960, también Carlos creía Saavedra, que he also believed todavía, digamos, no se había vuelto un americanista, que creía had not yet que become era el rol de las Américas anti-Americanist. He believed that it was the role of the pero Americans hace to los años promote 20 But in the 1920s, in some Pan-American conferences, he begins to distance himself from Americans, and since Favela Lamas Saavedra Lamas trying to write an principle of intervention as a South American elevando el perfil de los países sudamericanos, en particular de la Argentina, y afirmando que el acercamiento de los países sudamericanos ante la internacional y a la promoción de la paz era diferente de lo que en los Estados Unidos. Como ministro de Relaciones Exteriores, Saavedra Lamas was for the first ministry and in a very specific initiative that won the Nobel Peace Prize in 1936. que fue el tratado That was the anti-war South American Treaty of Non-Aggression and Conciliation after the Charcoal War in 1932-35. That was due to the territorial controversy between Bolivia and Paraguay. Este tratado fue concebido y This implementado treaty was como el nombre indica, como un tratado sudamericano, South American como anti-war tal fue treaty, medido por las and intereses y therefore las was seen aspiraciones as a que synthesis distanciaron of the aspirations that grew at this time, Saavedra Lamas and other digamos que Latin American la mayoría de los Jews. juristas Let's say that most of them at this time were Pan-American. Carlos Saavedra Lamas, Carlos Favela, Lamas, Isidro estaban en la Favela, vanguardia were at the avant-garde of ¿no? the debate, y por supuesto and of course, esto respondía a las this circunstancias específicas de responded to México. the needs, to the questions of Argentina and diferentes different aspirations in front of the Pan-Americanist movement. Saavedra Lamas Saavedra Lamas was very explicit on decía que Pan-Americanism. And decía, of course, he representa said sin he duda una represents unidad a si lo certain miramos la large región, community pero hay que in reconocer the moral que implica unity también of en the cierto country, modo but this una expresión acknowledge also bilateral that it en la implies a bilateral del expression mundo
mundo and the latino inevitable y el mundo difference sajón, between the Latin en world and the Saxon world, modalidades de the temperamento, difference of situación temperament, of geográfica y geographic económica situation, y de of afianzamiento de economic instituciones and políticas. of different El political Tratado institutions. Angélico fue firmado por The Argentina, Arctic War Treaty was Paraguay, signed by Brazil, fue abierto a todas las Chile, naciones del and mundo was open y to presentado a la all sociedad de las countries, was naciones. presented to the society of Es decir, nations. tomando clara distancia sentida a Europa, Distancing itself el sistema internacional, to tomando distancia del Panamericano. El tratado adhería al principio de no intervención, como doctrina sudamericana y argentina, se inspiraba en la South doctrina American and no como doctrina de no Argentina, intervención and it absoluta. was inspired by Luis María En el Grau. artículo 3 In del its Article tratado 3, it decía, reads, escrito por and Isabela Lama, this was escrito por written Isabela Lama, by Isabela decía, los Lamas, estados contratantes se the contraponen state parties y todos sus esfuerzos para el commit themselves mantenimiento to de la use paz. all their efforts to maintain Y harán que la peace, libertad del pueblo and will move the influence of the no people, recurrirán but will in no way sea have diplomática o recourse armada. to Es intervention. decir, en saber Lama queda en la idea de la paz. So Y in la Isabela Lamas, we have muy peace humanista, as americanista, he becomes conserva mucho pan-Americanist. América Latina es una promotora de la paz, He sees pero that promueve la paz America para el will mundo promote en lugar de promover la paz peace dentro for de the su world and not just americana. in the Ese movimiento de saber a Lama, And el that's cual when los Estados Unidos Lamas completamente left the U.S. estupefactos. completely El tratado, cuando flabbergasted los because Estados he Unidos presented querían the treaty when the que U.S. los ibéricos sean wanted the anti-war to be y él lo American coloca doctrine, totalmente, and sobre he todo a Jorge misplaced Pablo, it, y ese momento que especially coloca Jorge Hall, él lo presenta because he a la presents sociedad. it to the society. Bueno, quisiera concluir mi I presentación would like to en conclude 5 my minutos, presentation pero as poder I have 5 ser minutes. un poquito más, I hope to pido disculpas por I apologize de forma acelerada, the speed with which I'm talking, but it is a great pleasure to share these ideas. Mi primera So conclusión my first es conclusion que la reacción del pensamiento político internacional latinoamericano ante la guerra considera la visión y era de construir la paz en el mundo, contribuyeron a consolidar y más fuerte ideas e instituciones latinoamericanas muy influyentes y ante todo la idea de que las Américas eran una especie de la paz, la justicia y la democracia dentro de una Europa enmarcada en la influencia imperial, el balance de poderes y la guerra, era muy importante, muy influyente y algo se convirtió en América Latina, ¿no? Y de eso se toma en 1916 hasta from 1916 to at least 1942 became a very powerful por conviction. supuesto que no todo el mundo la Not everybody shared it, but una importancia it muy was very important, especially personajes. amongst the jurists. Y segunda conclusión, el procedimiento de la Gran Guerra y el proceso que obviamente permeó mucho el pensamiento, por eso, digamos, en los años 20 se desata una discusión. Estas dos visiones, la latinoamericanista y la latinoamericanista dentro del derecho internacional, confrontan fuertemente y en parte yo creo que muchos de estos juristas, no Silvio Favela, fundamentalmente, pero también Isabela Lamas, y muchos juristas argentinos, se ven influidos por el proceso de transformación universitario que generó la reforma universitaria, el proceso de la reforma universitaria latinoamericana. Y en este momento, en los años 20, claramente se forman estas dos grandes tradiciones. Por una parte, la tradición interamericana organizada a través de la Unión Panamericana, no relaciones emergentes, y por otra parte una variante latinoamericanista que es un legado más ideológico y su contenido legal, más un antiimperialismo imperialista. Esto fue muy popular en los años 20, diría yo. Y por supuesto es una especie de renacimiento de individualista. Vamos a ver a Lama, sobre todo diciendo Favela, tiene una organización legalista, una mezcla ahí muy extraña que me parece que merece atención. Esta última visión estuvo, como digo, impregnada de, realizó fuerte en México, muy importante, por supuesto que después hubo corolarios en Cuba, 20 y 30, y bueno, tuvo, y por supuesto tuvo mucho de esta vertiente latinoamericanista y la reivindicación del vínculo.
Mi tercera conclusión es más bien diacrónica. Me gustaría destacar estos turismos en 1916, 1920 y 1920. 1916 fue sin duda como tres momentos importantes diacrónicamente en el desarrollo del pensamiento legal. 1916 es sin duda un punto crítico en la generación de ideas pioneras para crear en ese momento, digamos, es muy curioso cómo figuran diferentes. América tiene una misión de reconstruir la paz es poderoso. En los años 20 fue decisiva la conformación de la latinoamericanista, las organizaciones norteamericanas, sobre todo en Latinoamérica y el Caribe. Hay las conferencias panamericanas, los años 20 están todas sus tradiciones y confrontan por ejemplo. Hay un momento en el que confrontan de una manera radical que es la conferencia panamericana de la Conference celebrated y después, por último, en los años 30, la vecindad, como había propuesto, la integración la legalidad interamericana, un panamericanismo, la no intervención, la no intervenir en las repúblicas latinoamericanas, puede adherir las ideas de las Américas como el principio de la paz y la democracia por lo menos hasta los años 40, quizás incluso 50. Es claro que en este imaginario liberal, nacionalista liberal panamericano, los panamericanistas estaban influidos en un curso un poco vinculado a un optimismo propio de este internacionalismo liberal panamericanista, y por eso la mayor parte de los juristas latinoamericanos, con la Segunda Guerra Mundial, casi por sorpresa, los agarraron por una fe en la paz, la construcción de un mundo pacífico a través del punto de las ideas que los sorprendió un conflicto para el cual el pensamiento panamericanista no estaba preparado a adquirir semejante shock. En algún punto reproduce el shock que se producía hacia 1916, ante el cual algo de la cosa parecía totalmente mejorado. Muchas gracias.